Bueno, vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 18. Segundo libro de Samuel, capítulo 18. En el verso 19, acá tenemos a Ahimás, otro joven. Dice, entonces, bueno, para ponernos en contexto, habían matado a Absalón. Y Absalón era nada más que el hijo del rey, el hijo de David. Y se había levantado, también es un tipo del anticristo, Absalón. Y había que llevarle el mensaje al rey. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc era el sumo sacerdote, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Así le preguntó, él tenía interés, él sabía que este trabajo se tenía que hacer. Y respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Había que pararse delante del rey y decir esto, ¿no? Y Joab dijo a un etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Aquí Joab representa la palabra de Dios. Y acá vemos los mensajeros, dos tipos de mensajeros. Entonces Ahimás, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab. Note que él no se quedó contento con lo que Joab le dijo. Sea como fuere, yo correré. Ahora tras el etíope, y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, corre. Corrió pues Ahimás por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Se ve que era más joven. El etíope era ya un tractorcito. Y era una Ferrari. Ya no se olvida los versos, anda bien lubricado la cosa. Y dice, verso 24, y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. Y el atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría. Y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo, dos mensajeros. Y el rey dijo, este también es mensajero, dice. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimás, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Ay, hermano, cuando a veces tenemos que dar la palabra y te reciben con cariño los hermanos y uno tiene que dar la verdad. Ese es hombre de bien, dice. Y usted tiene el serrucho ahí con un hacha. Pobre David. Entonces Ahimás dijo en alta voz al rey, paz, ya empezó mal, y se inclinó a tierra delante del rey. David no quería que maten a su hijo, pero mientras su hijo estuviese vivo, Israel corría peligro, era necesario que este hombre muera. David no estaba de acuerdo con Joab en este caso, no estaba de acuerdo con la palabra que juzga a todos por igual, porque este era el hijo del rey. Entonces dice paz, y se inclinó a tierra delante del rey, y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimás respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey, y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Así es, hermano, muchas veces con nosotros. No es solamente conocer el mensaje,
sino que no hay que estar intimidado para dar la palabra. Hermano, un 50% es conocer la palabra, pero el otro 50% es tener la revelación de esa palabra. Porque si nosotros tenemos la revelación de esa palabra, vamos a ver la necesidad de que la verdad, y solamente la verdad, sin acomodarla, sin mitigarla, así como es, hermano, llegue a los hermanos. Porque todos, hermanos, necesitamos, dice, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué hace? Os hará libres. En la verdad está la libertad, la fuente de la libertad está en la verdad. Pero nos animó a decir, había un alboroto y bueno, la verdad, ahí nomás. Entonces dijo, verso 30, y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope y dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. Y el rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón está bien. Y note qué autoridad que tiene este mensajero, porque este va a decir la verdad. Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Este dijo la verdad. Bueno, hermano, joven, hay más, no era el tiempo de que él corra. Para todo hay un tiempo, hermano. Es muy lindo servir al Señor. Si usted me dice, hermano, ¿qué es lo más lindo? Bueno, hermano, es conocer al Señor y poder serle útil en la obra, sí. Pero usted tiene que estar dispuesto a agradar a su Señor. Agradarle cuando todos están en desacuerdo. A mí me gusta muchas veces ver a los hermanos que rompen los moldes, que rompen la formalidad que los hombres implantan y actúan en fe. Ah, hermano, es un gozo, porque no es una formalidad. Nosotros no queremos dejar contento a los oyentes. Nosotros queremos agradar a aquel que nos tomó como soldado. Por eso, hermano, vemos que a veces nos apuramos para salir. Y bueno, y ahí viene el fracaso. Y sobre todo lo que vemos es que este hombre trajo incertidumbre a David. Una confusión. No le sacó, no le trajo nada, no le dio luz. Porque no se animó, hermano. Y en 1 Corintios capítulo 14 vemos un versículo que nos puede hacer llegar a entender un poquito más. 1 Corintios capítulo 14, en el versículo 8. Dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? El pueblo de Israel tenía que escuchar un sonido claro, porque cuando se tocaba la trompeta se levantaban para marchar, y cuando otra vez se tocaba la trompeta acampaban. O cuando había guerra también sonaba la trompeta, o cuando se acercaba un enemigo. La trompeta en todos los casos tenía un sonido diferente. Pero en este caso dice, si la trompeta diere sonido incierto. Y así hay veces, hermanos, que nosotros escuchamos, hermanos, que quizás han ido a prepararse en muchos lugares y que Dios puso, que Dios levantó, se han preparado. Pero cuando van a dar la palabra, no se entiende nada. No se entiende. Porque ahí empieza a darse cuenta de lo que está por decir. Y muchas veces el público no ayuda. Hermano. Entonces ahí está. Y al final sale diciendo lo que no preparó y todo al revés. Y en la obra es así. Hermano, muchas veces usted va a entrar, porque dar la palabra no se da solamente en el púlpito. Usted va a llegar, va a encontrar
una circunstancia, en una casa, en un lugar, y usted va a tener que decir la verdad. Porque usted está delante de Dios. Y ahí, bueno, ahí viene la valentía del Señor, ¿no? Y que el Señor se haga responsable. Porque eso es lo que más nos cuesta. Por eso no es solamente, hermano, aprender la palabra, ¿no? Sino que el Señor nos tiene que fortalecer, Él nos tiene que capacitar en todo. Y esto lleva un tiempo, hermano. Dios permite, primeramente nos usa en cosas más pequeñas y después nos va usando cada vez en otras cosas quizás más difíciles. Pero nosotros no debemos realmente apurarnos, no debemos apurarnos, porque muchas veces fracasamos. Así que, bueno, vamos a ver algunas cosas en la vida de Moisés que nos muestran en esta circunstancia que él no estaba seguro. Primeramente dice en el verso 12, entonces miró a todas partes. Note esto, Antes de actuar, él vio que estaban golpeando a sus hermanos, pero antes de actuar miró a todas partes. Esto es muy significativo porque cuando se obra en la voluntad de Dios, en su tiempo, no hay necesidad de mirar aquí o allá. No necesitamos andar viendo, a ver, hoy voy a aplicar esto porque no vino el hermano fulano. O hoy puedo decir para que no se enoje el hermano Beltrano. No. Usted tiene que dar conforme a lo que el Espíritu Santo le dio y tiene que, como obrero, estar seguro de lo que va a decir, para que usted pueda tener un ministerio eficaz. Dice en 2 de Corintios, capítulo 4, en el verso 13. 2 de Corintios, capítulo 4, en el verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Porque es conforme a lo que está escrito. Entonces creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. No miramos a los costados, a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo, sino que realmente miramos al Señor. Por eso es muy significativo ver por qué obró Moisés. Vamos a volver a ver en Hechos capítulo 7, en el verso 23. Y dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón. Note que el corazón nos habla aquí del sentido del alma, más bien, le vino al corazón. No dice que Dios le mandó, no dice que Dios le guió. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y así, hermanos, es cuando nosotros obramos por nuestra propia voluntad. En su corazón le vino, y bueno, él va y se mete ahí en ese problema. Y bueno, esto se soluciona, dice, matando al egipcio. Sí, hermano, todos tenemos al egipcio adentro de nosotros, pero debemos juzgar nuestro egipcio. No juzgue el egipcio de su hermano. Eso es lo que tenemos que aprender, nuestra carne. Y así vemos que obró Moisés. Y también lo que encontramos es que el pueblo no estaba preparado aún para recibir su trabajo, su labor. No era el tiempo. Cuando es el tiempo, Dios va por delante. Y esto es algo que nos da tanta seguridad. Vamos a ver en Jeremías capítulo 1, verso 17. Note cómo Dios, antes de que salga su instrumento, cómo le habla. Dice capítulo 1 de Jeremías, verso 17. Vamos a leer hasta el verso 19. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos.
Qué tremendo. La responsabilidad de un obrero de Dios. Porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Así es realmente la manera de pensar cuando vamos a dar la palabra, cuando Dios nos manda a hacer algo. No debemos mirar. Este pueblo era un pueblo tremendo, el pueblo de Israel. Y Jeremías, muchas veces le vemos ahí luchando contra sí mismo. Dice, me senté solo, dice. Mientras el pueblo estaba todo unido, contento, pero fuera de la voluntad de Dios. Él tenía que andar solo. Y en un momento dice, no voy a hablar más, porque realmente esto me trae problemas. Pero realmente, hermano, el Señor es fiel. El Señor es el que tiene que respaldar. Si el Señor no respalda, no sirve de nada. Es mejor sufrir en la voluntad de Dios que gozar fuera de la voluntad de Dios. Mejor sufrir por dar la verdad que gozar por dar el error. Por eso esto es tan importante. Dice en Proverbios capítulo 4, en el verso 25. Proverbios capítulo 4, en el verso 25. ¿A dónde deben ir nuestros ojos? Dice, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Siempre nuestros ojos tienen que ver si estamos dando lo recto, si estamos hablando lo que agrada a Dios. Tus ojos miren, dice lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que está adelante. Así que vemos realmente cómo es la cosa. En Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Y note qué manera de hablar aquí. Porque dice, pues si todavía agradara a los hombres. Él siendo Saulo, tenía que hacer como los judíos decían. Cuando nosotros pertenecemos y somos levantados por un hombre, bueno, tenemos que agradar al hombre que nos levantó, porque Él nos respalda. Y a veces, hermano, es triste, porque cuando nosotros dejamos de poner la vista en el Señor y empezamos a agradar a los hombres, bueno, ahí se pierde todo, hermano. Es como que usted levanta una pared sin plomada, sale todo chueco. La palabra habla y dice, guardaos de los malos obreros. No debemos mirar a los hombres. El hombre dice muchas cosas. Estamos en un tiempo bastante difícil. Pero dice, pues busco ahora el favor de los hombres. Pablo no buscó ser uno más para que le aplaudan. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. También podemos ver en Hechos capítulo 5, en el verso 29. Hechos capítulo 5, en el verso 29. Ahora vamos a escuchar a Pedro. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, ellos querían prohibirle hablar. Y es lindo cuando nosotros estamos en un lugar y reciben nuestro mensaje.
y todos están dispuestos a escuchar y se ponen contentos. Y por ahí escuchamos a un hermano que dice amén, gloria a Dios. Pero cuando nosotros tenemos que ir a un lugar y tenemos que dar la verdad y sabemos que están en contra de la verdad, ahí yo veo a los verdaderos siervos de Dios. Porque no es fácil, hermano, no es fácil dar la verdad. Y nuestra vieja creación, mi vieja creación, hermano, es la primera que se levanta contra el conocimiento de Dios, mi razonamiento. Y no debo hacer caso a mi razonamiento, sino que realmente necesito ajustarme a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 4. Y dice, sino que según fuimos aprobados por Dios. Y esto es lo que no era aún Moisés. Moisés tenía el llamado de Dios. Y hay tres partes en esta manera de Dios. Dios llama, Dios prepara o capacita, y Dios envía. Cuando Dios llama y prepara, ¿qué viene? Viene la aprobación. Dios aprueba. Y para predicar este evangelio de la gracia, o para hacer cualquier trabajo para el Señor, necesitamos ser primeramente aprobados. ¿Y cuándo Dios nos prueba? Dios nos prueba cuando nosotros no sabemos. Es prueba sorpresa siempre con el Señor. Dios prepara una circunstancia y nosotros no nos damos cuenta y había sido que Dios nos estaba probando. Y según, hermano, esa prueba, Dios nos da más responsabilidad. Por eso dice, según fuimos aprobados por Dios, para que Él nos confíe su evangelio. La revelación de su evangelio, Él no confía a todos. Por eso dice, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Así que vemos cómo es. Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios capítulo 6, versículo 6. No sirviendo al ojo. ¿Vio el que sirve al ojo? Todos estuvimos en alguna fábrica y viene el jefe y usted se prende por la escoba. Estoy barriendo, dice. Está tomando mate, capaz. Pero debemos trabajar realmente delante de la presencia del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, dice, que se presente como un obrero aprobado. Te encarezco delante de Dios, después le dice también. Pero todo, hermano, es delante de Dios. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Nosotros demasiado queremos realmente agradar a los hombres, hermano. Pero cuando el Señor realmente nos prepara, ya queremos agradar al Señor. Queremos hacer la voluntad de Dios. Bueno, vamos a seguir viendo. Ahora en Jesús. Acuérdense que Moisés es tipo del Señor Jesucristo. Vamos a ver primeramente en Lucas capítulo 19, en el verso 14. Vemos a Jesús, aún así, realmente como vemos a Moisés que le falta, él llega a ser un tipo del Señor Jesús.
del Señor Jesús en su rechazamiento por la nación de Israel. Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Y así fue con Israel. Ellos no le reconocieron como aquel que iba a traer libertad. Pero nunca vemos a Jesús que porque ellos no le reconocían tuvo necesidad de mirar a todos lados. A ver, no, ahora no voy a hablar así porque hay un fariseo, dice. No, al fariseo era como cuando el águila ve ahí alguna lagartija, le iba al fariseo el Señor. Era tierno y amante con aquellos débiles, pero con los religiosos era duro el Señor. Él nunca se cuidó, porque él sabía que estaba haciendo la voluntad de su Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el verso 38. Evangelio de Juan, capítulo 6, en el verso 38. Y dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la seguridad, hermano, cuando nosotros estamos en la obra. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, no necesitamos mirar a todos lados. Tenemos que mirar adelante, que tus ojos miren lo recto. Que tus ojos miren lo recto, nada más. Capítulo 8 del Evangelio de Juan, verso 29. Dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y así, hermano, es con Jesús. Él no fue intimidado. Pero sabemos que el pueblo no le creyó. Así que vemos realmente cómo fue todo esto. Moisés salió antes de tiempo. Su mensaje no fue claro, pero aún así, él es un tipo del Señor Jesucristo. Bueno, también vamos a ver en Hebreos capítulo 11, siguiendo el hilo de la enseñanza de la vida de Moisés, encontramos que él tuvo fe para identificarse con el pueblo. Y de eso nos da testimonio el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11, verso 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés tuvo muchas cosas buenas, porque él era llamado de Dios. El problema fue que él se movió antes del tiempo de Dios. Pero él tenía fe, porque dice: por la fe Moisés rehusó. Y dice el verso 25: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y esto para la razón, realmente sería un crimen, porque él estaba en el palacio del rey. Él era un príncipe de Egipto. Y el razonamiento, nuestro razonamiento caído diría: bueno, está en un lugar de privilegio donde quizás pueda hacer más por el pueblo. Él podría haber pensado así: aquí yo como príncipe puedo hacer más por el pueblo de Dios que identificándome. Así la carne no quiere sufrir. Pero él vemos que se identificó y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes lo mejor. Él escogió lo mejor. Él escogió sufrir los vituperios. Y dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Aquí Moisés es un ejemplo para nosotros. Hermano, cada vez que usted quiera alcanzar algo de Dios, usted va a ser puesta delante de dos caminos. Va a haber una encrucijada. Usted va a poder hacer así o va a poder hacer así. Nadie va a ser vencedor, nadie va a gozar del galardón por casualidad. Este es un camino de decisión. Y a veces, hermano, vemos cómo pasa cuando María quebró el alabastro. Dicen, qué pérdida. Cuando yo empecé a estudiar la palabra, tenía 17 años. Y vino una tía mía, pero pobrecito, dijo. Hermano, estaba en quinto año de secundaria. Después, gracias a Dios, terminé y pude estudiar también. Pero el Señor me tocó, hermano. Yo era muy jovencito y voy a hablar esto una vez y no lo voy a hablar más. Pero no me arrepiento. Y si lo tengo que hacer, si volviera a tener 17 años, lo volvería a hacer 1 y 1000 veces más. Y doy gracias a Dios porque su palabra me guardó muchas veces. Me dio esperanza, hermano. Me transformó y me sigue transformando. Yo prefiero la palabra, hermano. Cualquier cosa antes que la palabra. Y a veces el enemigo muchas veces me desanimó, hermano. Y muchas veces también quise dejar el camino del Señor. Pero si estoy acá es porque la palabra nos sostuvo. Y así es con cada uno de nosotros, hermano. La palabra nos va a sostener. Vale la pena dedicarse a las cosas del Señor. Vale la pena, hermano, no importa lo que digan. El llamado es individual. Otro no va a entender su llamado. No va a entender, ¿no? Y no procure apoyarse en nadie. Apóyese en el Señor. El Señor es suficiente para llevarle y que usted complete su carrera. El Señor viene pronto, hermano. Vale la pena. Por eso dice que Él tuvo los ojos en el galardón. Esto es algo muy hermoso en la vida de Moisés. Él rechazó algo que ninguno de nosotros quizá hubiésemos rechazado. Pondríamos muchas excusas realmente. Pero el que anda por fe no anda por vista. Y así también es un tipo del Señor, porque el Señor también rechazó su trono, su corona y su gloria. Y vino y se identificó con nosotros. Note qué hermoso cuando nosotros damos un paso de fe, porque así como decimos lo que Moisés hizo mal, qué corazón tuvo Moisés, hermano, ¿no? Y él llegó a ser un tipo de Cristo. Vamos a ver en Tito capítulo 2, en el verso 14. Tito capítulo 2, en el verso 14. Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras? Note que el Señor, dice, se dio a sí mismo por nosotros. Él se identificó con nosotros, Él vio nuestra necesidad, Él vio que estábamos caídos, Él vio que estábamos ahí en el pecado, en el cieno, y vino y se puso a nuestra par para levantarnos, para que realmente podamos ser redimidos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Él quería tener su pueblo, un pueblo para su nombre. Y el Señor hizo por fe. Y dice también que quiere que sea celoso de buenas obras. O sea, que imitemos su actitud, que podamos imitar su actitud. Vamos a ver en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Así hizo Moisés. Él no vio que él estaba cómodo ahí en el palacio, sino que vio que los otros que su pueblo estaba en gran necesidad. Y dice el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así hizo el Señor. El Señor dejó su trono, dejó su corona, dejó allí todo lo que su Padre le había dado, y un día va a tener su propio trono. Pero Él se despojó a sí mismo, porque Él vio nuestra necesidad. Esto es algo, hermano, que no todos van a hacer. Solamente la vida de Cristo puede tener este sentir. La vida de Cristo, impulsado por el poder del Espíritu Santo, nos puede hacer ver nuestra necesidad, pero también la necesidad de otro. Eso es amor. A eso se le llama amor. El amor siempre busca el bien del ser amado. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, dice en el verso 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Él tenía su gloria humana, pero dice, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Necesitamos mirar más allá de lo que el mundo nos ofrece. Poner la vista, como Moisés, en el galardón. Él vio la necesidad de su pueblo, pero sobre todas las cosas Él vio el galardón. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Lo he perdido todo, dice Pablo. Nosotros a veces hacemos como Pedro. Pedro le vino a contar al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues obtendremos? Y Pedro estaba pensando en un Smart TV de 60 pulgadas. Ellos habían dejado todo. Le contó como algo grande que Pedro hizo por el Señor. Pero ¿a quién le estaba contando, no? Porque Pedro dejó todo lo que estaba bajo juicio, todo lo terrenal, lo pasajero. Pero el Señor dejó lo eterno. Y así, hermano, es cuando nosotros entendemos, no hay cosa tan grande que no podamos dejar por amor al Señor. No hay cosa tan grande, hermano. ¿Qué cosa nos puede impedir realmente de seguir al Señor? Cuando tenemos la mirada vista, puesta en el galardón, por amor del cual lo he perdido todo. Este hombre lo perdió todo para ganarlo todo. Este hombre lo ganó todo, pero porque lo perdió todo. Y aún dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. No miraba hacia atrás como hacía Israel. Y decía Israel, me acuerdo de la cebolla, dice, de los ajos, dice. Alguno mira hacia atrás y se acuerda de sus buenos tiempos del mundo y dice, cuidado con lo que yo hacía. Hermano, gracias al Señor. Miramos al Señor y es mejor. Miramos al Señor y es mejor. Realmente es mejor y más grande que todo lo que el mundo puede ofrecer. No hay otra cosa, hermano. Por amor del cual lo he perdido todo. Hermano, un día vamos a estar en la gloria, gozando lo que hemos alcanzado por seguir al Señor. Y ahí usted se va a dar cuenta de la oportunidad. Si usted alcanzó todo, se va a dar cuenta que la oportunidad fue aprovechada. Y si usted tiene pérdida, se va a dar cuenta que desperdició una oportunidad. Hermano, hoy es el día. Damos gracias a Dios porque Dios es Dios de oportunidades. Y si quizá hemos alguna vez desperdiciado la oportunidad, bueno, el Señor nos volvió a dar una oportunidad. Y el Señor otra vez nos va a dar otra oportunidad. Y nos va a dar otra oportunidad. Porque fiel es el Señor. Fiel es el Señor, hermano. Pero aprovechemos esto, hermano. Este tiempo donde se da la palabra, este tiempo donde el Señor preparó este lugar, preparó los corazones.
El Señor, el Espíritu Santo, obró de esta forma, más allá de lo que nosotros pensábamos y queríamos. Y el Señor va a seguir obrando. Por eso vemos que hermoso es lo que hizo Moisés y hermoso también lo que hizo el Señor. Y vemos que esto mismo que ellos hicieron, lo mismo que el Señor hizo por nosotros, Él espera que nosotros hagamos por Él. Eso van a ser la esposa de Cristo. Bueno, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tomar 10 minutos.